falta una carga para matar vivos, para acabar la obra de la revolución, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del colonialismo, para cumplir el sueño de mármol de mar, para que nuestros hijos no mendiguen de la patria que los padres le ganaron de mano. Hay cosas que parecen nuevas, pero que en realidad son muy viejas. Con la extensión de las redes sociales se ha puesto de moda la expresión fake news, o sea, falsa noticia, porque nosotros tenemos el español. Y hoy vamos a conversar sobre una recogida de la historia de Cuba que tuvo gran impacto en la época. La batalla de la Palangana o de la Bañadera. La batalla de la Palangana fue también una película, pero se filmó un siglo antes de que Spielberg grabara esas escenas, aunque me atrevería a decir que tuvo el mismo impacto en el público. Aunque ¿por qué la traemos aquí al programa? Se puede decir que el cine bélico nació en Cuba. Bueno, no exactamente en la isla, pero sí con una batalla que se produjo aquí. Para ser exacto, realmente no se filmó la batalla, pero fue como si se filmara, porque bueno, indudablemente me estoy enredando, pero les vamos a contar. En momentos en que la alta oficialidad se hallaba lejos del buque, el Maine estallaba misteriosamente. Autoagresión provocada por los interesados en la guerra. Víctimas, 266 tripulantes. La mayoría, negros y chinos. Como sabemos, en abril del año 1898, Estados Unidos le declara públicamente la guerra a España, con la justificación de que Cuba debía ser libre. Bueno, y las demás intenciones que todos sabemos. Pero las tropas americanas no llegaron solas, vinieron con un ejército, pero con un ejército de periodistas. El Journal continuaba su campaña de agitación en favor de la guerra. Propagaba la idea de que la destrucción del Maine era una provocación de España. Ninguna guerra hasta el momento había contado con una cobertura informativa tan grande, y hasta algunos afirman que fue el primer conflicto bélico creado por la prensa. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Kane. Sí, a mí también me gusta. Esta escena del clásico del cine El Ciudadano Kane está inspirada en una anécdota de William Randolph, el director del periódico The New York Journal, que aquí interpreta Orson Welles. Algunos dudan de la veracidad de la anécdota, pero sí, la intención fue real. ¿Pero a qué se debió esa cobertura tan amplia de la prensa? A finales del siglo XIX se produjo un salto en las comunicaciones. Para esa fecha, el telégrafo unía a Cuba y a Cayo Hueso. Y el desarrollo de la fotografía no se quedaba atrás. En esos momentos la COA, por ejemplo, había producido una cámara fotográfica más barata y dicen ellos que era más ligera. Bueno, pesaba solo 66 libras. O sea, en Nueva York se había producido una revolución técnica del periodismo, protagonizada por Joseph Pulitzer y William Randolph. Aunque es bueno señalar que esta revolución técnica no siempre fue a la par con la parte ética del asunto. Por ejemplo, basados en los mismos elementos que hoy se utilizan en las redes sociales, ellos le dieron importancia a los grandes titulares de impacto. Una prensa con ilustraciones, pero no, con muchas ilustraciones. Así aumentan las tiradas basándose en el sensacionalismo, aunque muchas veces tuvieran que falsear la verdad. Cualquier cosa con tal de atraer lectores. Exageraban, mentían, como un supuesto fusilamiento
que al final fue todo un montaje, todo mentira. A pesar de estas imágenes del primer cine que nos trajeron, El cinematógrafo había surgido en Francia en el año 1895. En Cuba la primera película se filmó apenas 2 años después. Eran cortos de 1 o 2 minutos que siempre mostraban escenas de grandes movimientos, que era lo que los distinguía de las fotografías. Por ejemplo, en las salas de exhibición de cine llegaban más trenes que en una terminal. Y en ese tiempo el cine era totalmente una curiosidad. Pero parece que se estaba agotando. Y en eso llegó la guerra. Estados Unidos declara la guerra a España. Léalo en la edición especial del mundo. 25 de abril de 1898. El objetivo de Estados Unidos, al declarar la guerra a España, es expulsarla de Cuba y hacerse con el control de sus colonias en el Caribe y Filipinas. Y con la guerra arribaron a Cuba más de 200 reporteros, y entre ellos los realizadores de esta famosa fake news, la batalla de las Balanganas. Ellos fueron los fotógrafos, camarógrafos y dibujantes Albert Smith, Stuart Buckle, con apenas 23 años. Ahora, todo debemos verlo en su contexto. Realmente el público no tenía con qué comparar la realidad. No estaba acostumbrado a ver cine y era fácil engañarlo. O sea que todo era diferente. entran en combate. Así reconstruyeron los hechos. En la película son intrépidos, valientes, ondean la bandera de la Unión. Los españoles se repliegan. Son los salvadores norteamericanos. Filmar un combate real es difícil y peligroso, mucho más con una cámara que pesaba 66 libras. Y como no aparecían las escenas heroicas, tuvieron que inventarlas. El público vio muchísimas batallas de operetas donde los soldados buscaban el mejor ángulo de la cámara para morir. Todo eso que hemos visto fue mentira. Ni combate, ni fusilamiento. Pero donde el engaño llegó al colmo fue en la batalla naval de Santiago de Cuba. Así presentaron la batalla, una de las primeras maquetas del cine. Blackton y Smith no mintieron más que sus contemporáneos. Tampoco manipularon más de lo que algunos hacen hoy con mayor tecnología y recursos, no solo en el cine, sino también en las redes sociales. Y como sé que esta historia sabe a ridículo y puede mover a la risa, quiero agregar que los autores fueron personas muy reconocidas por sus carreras vinculadas al cine. Les cuento que Albert Smith en el año 1948 recibió un Oscar honorífico y Stuart se le considera el padre de la animación en los Estados Unidos. Para que ustedes vean. ¿Cómo trabajaban y cómo hicieron lo que hicieron? Bueno, escuchen. Ellos hacían aquí sus filmaciones y luego viajaban rápido a Estados Unidos. Lo hacían en unos yates ligeros, revelaban el material y enseguida lo exhibían. Pero la flota de guerra española llevaba un tiempo en el puerto de Santiago de Cuba. Y afuera, la flota norteamericana estaba esperando. Blackton y Smith habían regresado a Estados Unidos. Y cuando llegan a Nueva York, se enteran que el 3 de julio la Armada de los Estados Unidos había hundido a la española y sería el fin de la guerra. Todo el mundo piensa que ellos traen las vistas del suceso, pero ellos habían salido de Cuba antes del combate, pero no estaban dispuestos a dejar pasar esta oportunidad. Claro que no. Imagínense que las imágenes de los buques de guerra las recortaron de los periódicos. Blackton pintó un fondo azul simulando el cielo.
pegaron los barquitos de papel en pequeños pedazos de madera para que flotaran. Y eso lo metieron en una bañadera. Pero una batalla necesita humo, explosiones. Ahora, ¿cómo resolvieron todo eso? Sí, el cuento sigue. En sus barquitos de papel habían dispuesto pequeñas porciones de pólvora, las que incendiaban con un algodón que movían con un alambre fino, poniendo cuidado, pero bueno, para que no se viera en la cámara. Para el humo buscaron tabaco. Todo el mundo a fumar. Smith, Blackton, su esposa y hasta un empleado de la oficina. Lo que nadie ha dicho es si esos tabacos eran cubanos. Un misterio más. Con estas imágenes, el público norteamericano corrió a los teatros a emocionarse con lo nunca visto. El realismo de una batalla naval, su gran victoria frente a la Armada Española, que por cierto fue un señor exitazo. Al cine se le ha llamado el séptimo arte y también la máquina de los sueños. Y aunque detrás de algunas ilusiones esté el engaño, confieso que no me imagino mi vida sin el cine. Así que en lo personal, yo viviré de ilusiones, aunque muera de desengaños. Ya, corta.